Soy Andrea Peña Calvin y estoy haciendo el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Mis supervisores que están aquí en la reunión son Javier Arroyo y Samer Hassan. Y bueno, mi tesis se centra en el estudio de las organizaciones autónomas descentralizadas, en concreto mirando aspectos sobre cómo se distribuye el poder de voto y si las comunidades realmente son participativas o no. Lo veremos todo ahora un poquito más en profundidad. Y muchas gracias por haber venido. Pues en primer lugar voy a explicar un poquito por encima qué es la tecnología blockchain y qué ventajas nos permite respecto a otras tecnologías. Pues en primer lugar decir que blockchain es como una base de datos, pero es distribuida. Eso significa que no toda la información se aloja, por ejemplo, en el mismo servidor, sino que hay múltiples nodos en los que toda esa información está duplicada y así la hace un poco más segura en el caso de pérdida de un nodo o en el caso de verificar que la información sea real. También blockchain nos permite que todo lo que se haga en esta cadena de bloques sea inmutable, es decir, no una vez que se haya hecho una transacción, ya sea votar en un sistema de gobernanza o enviar una criptomoneda a otra persona, una vez que esa transacción ya se ha realizado y se ha puesto en blockchain, no se puede cambiar, siempre estará ahí y ninguna modificación será permitida. Además, toda esta información se agrupa en bloques, de ahí su nombre de blockchain, cadena de bloques, y un bloque se suele relacionar con el anterior y ese con el anterior y así pues se va garantizando su inmutabilidad. Y bueno, nos vamos a centrar ahora en ver un poco por encima las múltiples aplicaciones que blockchain tiene ahora mismo. La primera y más conocida es en el ámbito de las finanzas. Todos hemos oído sobre el Bitcoin, todos hemos oído sobre Ethereum y sobre un montón de otras monedas. Y bueno, probablemente esta sea una de las aplicaciones más conocidas que tiene blockchain, pero sin embargo tiene muchísimas más, como por ejemplo traquear, comprobar el estado, cómo se ha ido desde producción hasta el transporte de los productos, hasta que nos lleguen a casa. Hay un caso famoso de una cadena de supermercados estadounidenses que pues tenían pollos blockchain. Entonces, cualquier cliente en su casa podía escanear un QR, podía acceder a blockchain y ver cuál era su pollo, en qué granja se había producido, el tipo de comida que tenía, cómo se ha ido moviendo desde la granja hasta el supermercado donde ellos lo adquirieron y demás. También se está haciendo mucha investigación sobre cómo se puede aplicar blockchain al ámbito de la salud, sobre todo para guardar datos, o sea, los datos de los pacientes, pues poder almacenarlos en blockchain e intentar que sean más seguros que los sistemas actuales. También se puede utilizar para garantizar derechos de propiedad intelectual, se pueden desarrollar un montón de sistemas de gobernanza, que es en la parte que sobre todo me centro yo. También se pueden crear un montón de aplicaciones descentralizadas que pueden ir desde crear una nueva red social, crear un videojuego, crear una empresa que ofrezca servicios de todo tipo y demás. Pero la aplicación que más nos interesa y en la que se centra mi investigación es en las comunidades autónomas descentralizadas. ¿Pero qué son? Pues las comunidades autónomas descentralizadas, a partir de ahora DAOs, son comunidades online, pero que en vez de estar basadas en la web tradicional que todos conocemos y hemos usado a diario, están basadas en la tecnología blockchain. ¿Y para qué se usan? Pues sobre todo para reunir a gente que está trabajando en un proyecto común y gobernarlo, o sea, tanto su gestión como la toma de decisiones. Y también normalmente estos proyectos tienen asociados una tesorería y a través de la tecnología blockchain pues se puede manejar tanto el envío de dinero pues
a lo mejor si contratas a alguien o si tienes que hacer un pago para adquirir un producto o al revés, si un cliente quiere adquirir tu propio producto. Y todo ello se garantiza por un conjunto de smart contracts, que al final es código que se ejecuta de forma automática y no depende de una autoridad central. Y luego también, para entender un poquito lo que viene a continuación, es importante que expliquemos qué son los tokens. Los tokens representan unidades de valor dentro de las comunidades y tienen muchísimas funciones. O sea, lo puedes intercambiar por servicios, puede representar que tú perteneces a una comunidad, también pues, lo puedes usar como si fuese una moneda normal y corriente, pero de nuevo, a continuación lo veremos más en profundidad. Bueno, pues una vez que ya hemos hecho así una pequeña introducción de blockchain, DAOs y tokens, vamos a ir a lo que realmente estoy investigando, que lo primero es qué tipo de comunidades existen ahora mismo de cómo se están usando las DAOs, es decir, para qué están siendo usadas las DAOs ahora mismo. Luego también estas comunidades, qué tipo de tokens usan y para qué los usan. Luego, en los sistemas de gobernanza, no todo el mundo tiene por qué tener el mismo poder de voto. Entonces, en los sistemas en los que pues a lo mejor una persona tiene un poder de voto, otra tiene uno distinto y en función de ciertas condiciones puedes modificarlo, pues vamos a estudiar cómo es esa distribución para ver si más o menos está distribuido de forma egalitaria o no. Y por último, también vamos a investigar sobre qué se están tomando decisiones en las DAOs. Vale, tenemos un sistema descentralizado, todo el mundo normalmente puede participar en la toma de decisiones y proponer cosas, pero ¿qué se está proponiendo? ¿Sobre qué se está debatiendo? ¿Qué decisiones se están tomando? Pues en primer lugar, vamos a ver cuántas DAOs hay ahora mismo, que según DeepDAO en este mes de diciembre, hay más de 50.000 DAOs, son un montón. En conjunto reúne a más de 11 millones de miembros o de adreses distintas y todas juntas gestionan más de 36 billones de dólares americanos en criptoactivos. Ahora vamos a movernos al primer artículo que he realizado, que consiste en categorizar las DAOs, ver qué tipos de DAOs emergen. Para este estudio hemos cogido DAOs de Aragon, que es una plataforma que facilita la creación de comunidades DAOs y también su gestión. Entonces, como muestra, cogimos 40 DAOs, que eran las que en ese momento estaban como destacadas dentro de la plataforma de Aragon. En total tenemos más de 400.000 miembros, una tesorería de unos 960 millones de dólares americanos y 60 tokens en total, manejados por estas DAOs. Pues en primer lugar tuvimos que desarrollar un esquema para clasificarlas. ¿Qué pasa? Que tanto la votación como el uso de tokens era muy complejo. Entonces, en vez de solo un esquema, tuvimos que desarrollar tres. Uno que reflejase las propiedades generales de las DAOs, otro que se centrase en la votación y un tercero que se centrase en el uso de tokens. Entonces, respecto al esquema general, lo que intentamos capturar es si estaban activas o no en el momento en el que fueron estudiadas, también pues en qué dominio se movían, si eran tecnológicas, si eran financieras, si a lo mejor su creación fue para gestionar una causa social, como pudo ser el caso de la pandemia. También cuál es su propósito, si están, por ejemplo, ofreciendo servicios, en qué ámbito se mueven, si solo están en el ámbito blockchain o si también se manejan con la web tradicional, la web 2, o incluso si sus acciones tienen consecuencias en el mundo real. Por ejemplo, de nuevo, en el caso del COVID, pues puedes conseguir una DAO que consiga dinero y luego tú ese dinero lo puedes invertir en comprar productos del mundo real, pues un cartón de leche, mascarillas, lo que sea, y repartirlo en las comunidades. Y luego también prestamos atención a su tamaño, el número de miembros y a su tesorería.
Respecto al sistema de votación, lo primero que averiguamos es quién puede votar. Es decir, ¿cualquier miembro de la comunidad puede participar en la gobernanza o está solo restringido a algunas personas, por ejemplo, a los fundadores o a aquellos que reúnan más de X cantidad de tokens de la comunidad? También queremos saber cómo se decide el peso de la votación. Por ejemplo, son sistemas donde una persona tiene un voto y todos los votos valen lo mismo. O por el contrario, si no todo el mundo tiene el mismo poder de voto, ¿cómo se consigue? Si depende del número de tokens de la comunidad que yo haya adquirido, o si, por ejemplo, depende del número de tokens que ponga en la propuesta, porque a lo mejor no tengo que votar con todo mi poder, sino solo con una parte de él. Y por último, como las transacciones de blockchain normalmente llevan una pequeña fee, un pequeño sobrecoste por realizar la transacción, pues si estas comunidades tienen sistemas en los que los usuarios pueden votar de forma totalmente gratuita o si votar implica un coste económico. Y bueno, moviéndonos al esquema de los tokens, primero queremos saber para qué se están utilizando. Pues, por ejemplo, el token me da derechos de votación o el token representa mi estatus dentro de la comunidad o simplemente lo puedo usar como una moneda, un uso financiero. También queremos saber cómo se puede conseguir ese token. Si, por ejemplo, simplemente yo voy a un exchange y lo compro, o si, por ejemplo, ese token me lo dan a mí por haber contribuido a la comunidad o por haber alcanzado un cierto estado de reputación. Respecto al suministro total, pues no todos los tokens tienen un suministro limitado. Hay algunos que en su creación dicen el máximo de tokens va a ser 1.000.000 y no se generan más. Pero sin embargo hay otras comunidades que dicen, bueno, pues si se cumplen estos criterios o bajo estas condiciones podemos crear estos tokens más. O si por el contrario, en su definición dijeron, bueno, pues el máximo número de tokens es ilimitado, no hay máximo. Luego también miramos si los tokens son fungibles o no, es decir, si se pueden diferenciar unos de los otros. Un caso real, por ejemplo, tú tienes dos monedas de 1 euro, no puedes diferenciarlas, no puedes decir cuál es cuál. Sin embargo, si tú tienes un billete, sí, porque cada uno tiene un código único. Entonces tú miras el código y eres capaz de diferenciar un billete de otro. También comprobamos si esos tokens se podían transferir, es decir, un usuario se los puede enviar a otro, y si tenían un valor monetario. Por ejemplo, yo cojo mi token de la comunidad, voy a un exchange y lo vendo. O sea, tiene valor monetario, consigo algo si lo vendo. Una vez ya definimos estos esquemas y categorizamos las 40 DAOs, lo que encontramos es que lo que predominan son las DAOs en el ámbito financiero y tecnológico que ofrecen servicios. Las DAOs se supone que, bueno, pueden tener un montón de aplicaciones en distintos campos, sin embargo, vimos que lo más predominante eran financieras y tecnológicas ofreciendo servicios. Luego, respecto a los sistemas de votación, lo normal es que todo el mundo pueda participar y que el peso del voto venga determinado por el número de tokens que un usuario tiene. Es decir, cuanto más tokens, más vale tu voto. Y por último, los tipos de tokens predominantes, los usos que se le dan, es para la gobernanza, es decir, el token te permite participar en la gobernanza de la comunidad y también pues, un uso financiero, como si fuese dinero. Y también son fungibles, es decir, no puedes diferenciar uno del otro y se pueden transferir. Una vez que ya teníamos todo esto, analizamos un poquito más la participación y la distribución de voting power, o sea, de poder de voto, y lo que pudimos observar es que pese a que todo el mundo puede participar, no suelen hacerlo, o sea, la participación es muy bajita. Y luego también había mucha desigualdad en el reparto de poder de voto. El poder de voto estaba concentrado en muy poquita gente y luego el resto simplemente tenían pues muy poco poder de voto. Sin embargo, aunque hubiese miembros superpoderosos,
no solían ser los más participativos. De hecho, lo que encontramos es todo lo contrario, que los miembros más participativos de las DAOs son aquellos que tienen menor poder de voto. Y pese a todo esto, al medir el consenso del resultado de las votaciones, vimos que tanto por voting power como por número de votos, o sea, si hubiese sido el mecanismo una persona un voto, hubiese ganado la misma opción. Sin embargo, como he dicho, este estudio usa una muestra de 40 DAOs, con lo cual el siguiente paso es ver si estos resultados se pueden generalizar. Para ello realizamos este segundo estudio en el que medimos pues, la concentración de poder de voto y analizamos la participación de este tipo de comunidades. En este caso, la muestra salió de 6 plataformas distintas de votación, que sois las que tenéis aquí a la derecha. Todas de ellas son on-chain, es decir, están en blockchain, excepto Snapshot, que está fuera de blockchain, aunque ahora quieren volver a ponerla dentro de blockchain. Y bueno, la muestra inicial era de 30.000 DAOs, sin embargo, muchas de ellas estaban siendo usadas como test, lo cual tiene sentido, porque tú una vez creas una DAO, imagínate que te has equivocado al definir un parámetro y tú eso lo pones en blockchain. Como hemos dicho antes, es inmutable, no lo puedes cambiar, con lo cual tienes que crear una nueva DAO. O por ejemplo, si no estás seguro de cómo funciona, tú te creas una DAO, haces las pruebas, entiendes todo, la abandonas y luego creas la DAO real de la comunidad. Entonces, una vez que de ese dataset de 30.000 DAOs eliminamos todas aquellas pues, que solo habían tenido un votante o no habían tenido ninguna propuesta o solo una y que no se las veía activas, pues eso, que realmente se estaban usando como test o incluso el propio nombre muchas veces te indicaba test DAO, las eliminamos y nos quedamos con un total de 10.500 DAOs aproximadamente, alguna más. Y bueno, de estas DAOs con las que nos quedamos, teníamos 21,6 millones de votos y más de 5 millones de votantes distintos. En primer lugar, lo que analizamos fue el tamaño de las DAOs. O sea, vale, ahora tenemos un montón de DAOs con un montón de información, muchísimos votantes, pero realmente, ¿cuál es el tamaño de las DAOs? Pues podemos ver que lo predominante es que sean muy pequeñitas. O sea, si os fijáis en las DAOs de entre 2 y 10 miembros, está casi la mitad del dataset. Y según va creciendo el tamaño de la DAO, pues va disminuyendo el número de DAOs hasta que de más de 1 millón de miembros simplemente hay una, o incluso entre 100.000 y 1 millón solo hay 3. Y también las DAOs más grandes son de la plataforma Snapshot, que era la única off-chain de todas las que analizamos. Bueno, pues una vez ya tenemos todo esto, también en función del tamaño de la comunidad, miramos cómo se distribuía la participación. Entonces miramos pues, el número de propuestas que habían tenido tanto de media como de mediana estas comunidades, el número de propuestas en las que participa un votante de media y cuál es la participación que reciben las propuestas. Podemos observar de nuevo que la participación es muy bajita y además, según crece el tamaño de la comunidad, decrece la participación. De nuevo, ¿qué es lo que hemos encontrado? Pues que lo que predominan son las organizaciones pequeñitas. Sin embargo, todavía hay algunas DAOs que son bastante grandes. La mayoría de ellas tienen periodos de vida muy pequeñitos. No he enseñado la tabla, pero la mayoría de ellas no tienen más de 1 año de actividad. Y también que la participación se va haciendo menor según incrementa el tamaño. Y bueno, cuando analizamos la distribución de voting power, hemos usado el coeficiente de Gini, que es un coeficiente que se usa mucho, sobre todo en ciencias sociales, para medir la distribución de poder. Entonces, cuanto más cercano está este coeficiente de 0, más igualitaria es la comunidad. Si, por ejemplo, tuviésemos un Gini de 0, sería como la distribución perfecta de todo el mundo tiene exactamente lo mismo. Y cuanto más se acerca este índice a 1, más alta es la desigualdad.
Por ejemplo, uno sería pues una persona o un grupito muy pequeño teniendo todo el poder y el resto no teniendo absolutamente nada. Entonces, de nuevo, podemos observar que según va creciendo el tamaño de la comunidad, el índice de Gini va creciendo, es decir, se van haciendo más desiguales. Y también hemos calculado el porcentaje de votantes que necesitamos dentro de la comunidad para tener más del 50% de poder de voto estimado de las DAO. Que, o sea, simplemente que si todos se agrupasen y se pusiesen de acuerdo, podrían decidir el resultado de todas las propuestas porque acumulan más del 50% del poder. Entonces, de nuevo, al igual que el coeficiente de Gini, podemos ver cómo este porcentaje va disminuyendo según el tamaño de la DAO crece, llegando incluso al 0,47% de la comunidad, pudiendo tomar el control de ella, lo cual muestra una desigualdad muy grande. Sin embargo, en este gráfico hemos pintado todas las comunidades basándonos en el eje X en su tamaño y en el eje Y el coeficiente de Gini, y hemos podido ver de nuevo cómo efectivamente según va creciendo el tamaño de la comunidad, va creciendo la desigualdad. De hecho, con índices de correlación comprobamos si esta intuición era verdadera y sí que hay una correlación positiva entre tamaño y desigualdad. No es muy fuerte, pero existe. Sin embargo, aquí abajo, en este rectángulo rojito, podemos observar que hay algunas DAOs que todavía consiguen mantenerse con una distribución de voting power más similar a un miembro, un voto. Y no solo son comunidades chiquititas, sino que también podemos observar algunas de aquí que tienen varios miles de miembros. Y bueno, ya nos acercamos al último artículo que tengo aceptado. En este caso nos centramos en una sola DAO y queremos observar en profundidad pues, cuáles son sus dinámicas de participación, de nuevo, cómo se distribuye el voting power, si la comunidad alcanza un consenso a la hora de tomar las decisiones o si, por el contrario, viene una persona muy poderosa o un grupo de personas muy poderosas, votan y aunque la comunidad no sea lo que desea, se implementa otra opción porque ellos han impuesto su poder, y también qué tipo de decisiones se suelen tomar. Pues en primer lugar, escogimos la DAO de Decentraland, que para ellos que no la conozcáis es un metaverso. ¿Qué es un metaverso? Pues una especie de mundo virtual en el que tienes un avatar, puedes interactuar con el entorno y, por ejemplo, puedes comprar tierras, venderlas, construir cosas en esas tierras. También, por ejemplo, puedes diseñar ropita para tu avatar. De nuevo, puedes venderla, puedes comprársela a otros miembros. Y bueno, Decentraland también se ha usado para alojar eventos, algunos de ellos bastante resonados. Y bueno, al final, al ser un mundo virtual, también te permite interactuar con otros usuarios. Vale, pues respecto a los datos, hemos cogido todos los votos de Decentraland, que es una DAO que usa la plataforma de Snapshot para sus votaciones, y en total tenemos más de 2.500 propuestas, que más o menos es un periodo de 3 años, más de 165.000 votos y más de 8.000 usuarios distintos. Al analizar la participación, de nuevo vimos que es muy bajita, siendo la participación por votante inferior al 1%, o incluso si nos fijamos en el máximo de participación de un votante, ni siquiera alcanza la mitad de las propuestas de la comunidad. Y si observamos el voting power, de nuevo, es virtualmente inexistente, o sea, casi no tienen voting power, y un solo votante, el más poderoso de la comunidad, tiene casi el 10% de todo el poder. De nuevo, calculamos la métrica de cuántos votantes serían necesarios para poder decidir todo sobre la comunidad. Y en el caso de Decentraland, solo necesitamos 15 votantes, teniendo más de 8.000 para poder tomar el control.
Y bueno, esto por supuesto crea un alto nivel de desigualdad a la hora de tomar decisiones, pero sorprendentemente hemos podido observar que estos votantes que son súper poderosos no suelen usar su poder en las votaciones. De hecho, tenemos este gráfico en el que podemos ver el poder de voto mediano de todos los votantes eh, versus cuántos votos han emitido, en cuántas propuestas han participado. El más poderoso, el que vimos antes que tenía casi el 10% de poder de voto, ha debido participar una o dos veces, o sea, muy, muy, muy poquito. Lo mismo pasa con este grupito de aquí, aquí. Y según nos vamos acercando a aquellos votantes que tienen menor poder, ¡boom! El número de participación se dispara. Y bueno, respecto al consenso, hemos mirado, en primer lugar, cuál es el porcentaje de votos que recibe la opción ganadora, o sea, simplemente contar los votos independientemente de su poder. Y en el otro eje sí que hemos puesto el porcentaje de poder de voto que recibe cada opción. Entonces podemos ver aquí una nube azul súper grande que representa que la opción ganadora ha ganado tanto por número de votos como por poder de voto. Y bueno, la forma de leerlo sería como dibujar una diagonal en el 00 que vaya atravesando todas las cuadrículas, que sería como el ideal, ¿no? De una propuesta, pues recibe el 50% de votos y también recibe el 50% de poder de voto. Pero más o menos sí se ve que independientemente de un sistema o de otro, la opción ganadora hubiese sido ganadora en ambos escenarios. O incluso si vemos este puntito de aquí, que a priori puede ser difícil de entender, en Decentraland las opciones no son simplemente de sí o no, se puede votar varias opciones, por ejemplo, ¿cuánto dinero deberíamos poner en este proyecto? Entonces tienes pues opción 1, este valor, opción 2, este otro valor y así. Entonces, por ejemplo, este puntito de aquí sería como que el 17% en votos y el 19% de voting power, o sea, está bastante equilibrado. Y bueno, ya por último, analizamos sobre qué se están tomando decisiones. Y lo que pudimos observar es que lo habitual es decidir sobre operaciones del día a día. O sea, si queremos desarrollar un nuevo producto, si quieren, por ejemplo, añadir una característica nueva al metaverso. También una categoría que vimos mucho es banear nombres, como eliminar ciertos nombres de la plataforma que se pueden considerar ofensivos, sobre todo cuando un usuario se crea su cuenta. Y bueno, quizás esta sea la razón para la baja participación. Y ya como resumen, pues lo que pudimos observar es que la participación era bastante bajita, que hay muchísima concentración de poder en un grupo muy pequeño de votantes, o sea, menos del 0,5% de la comunidad. Sin embargo, el consenso es muy alto y sobre todo las decisiones que se suelen tomar son operacionales. Así que como conclusión, la gobernanza descentralizada pues, puede usarse y hemos visto en el segundo estudio que también se puede mantener igualitaria independientemente de su tamaño, pero que si realmente queremos que sean democráticas, tenemos que investigar cómo solucionar problemas como la distribución de poder de voto tan eh, desigualitaria y la baja participación. Y por último, también como trabajo futuro está averiguar por qué la gente que tiene tanto poder de voto participa tan poquito y en qué tipo de situaciones participan. Si a lo mejor es para alcanzar un quórum o si por el contrario a lo mejor no les gusta la opción que está ganando, pues votan para cambiar el resultado. Y pues muchas gracias por haber venido. Espero que os haya gustado.